Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, pues yo quiero hacer énfasis en algunos versículos, no en todos, porque estaríamos mucho tiempo para ello. Pero los versículos 39 y 40 nos dicen: y todos estos, hombres y mujeres, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, ¿cuál sería esa cosa mejor? Nosotros tenemos más razones para tener fe y mantenernos en ella que la que tuvieron estos héroes de fe mencionados en el capítulo de Hebreos. Porque nuestra vida es mucho más fácil que la que fue la de ellos. Dice el texto que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Pero, ¿qué era lo prometido? El testimonio de la obra completa del Mesías a favor de ellos. Lo veremos. Si estos seguidores de Dios se mantuvieron firmes sin recibir la promesa, quienes sí la hemos recibido, tenemos más razón, mucha más razón, para perseverar en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Sigue diciendo el texto bíblico, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Está refiriendo a ti y a mí, para nosotros. Se nos ha provisto una cosa mejor. ¿Cuál? La de ver y disfrutar de la obra completa de Jesús para nosotros. Y por tanto, tenemos muchas más razones para aferrarnos a la fe y no dejar que el desánimo y los tiempos difíciles nos derroten. También dice el versículo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La idea de perfeccionados es completos. No podían ser hechos ni estar completos hasta el sacrificio de Jesús. De ahí que el apóstol Pedro escribiera en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 6, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y este hecho aconteció en el tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro, que bajó al lugar de los muertos, tal y como nos indica Pablo en Efesios. La fidelidad de ellos hace que nuestra fe sea un poco más fácil. El autor de Hebreos comenzó este capítulo hablando de la fe en tiempo presente. Dice, es pues la fe, y por la fe entendemos. Versículo 1 y versículo 3. El final del capítulo nos recuerda que la fe es para nosotros quienes seguimos los pasos de los hombres y mujeres fieles de épocas anteriores. Porque tenemos testimonio en la Biblia. Es lo que Cristo ha hecho. Abre el camino a la presencia misma de Dios, tanto para ellos como para nosotros. Y aún hoy en día, en este tiempo, hay lugares en este mundo que hay hombres y mujeres muriendo por la fe de Jesús. Y todo por la fe. De ahí que me gustaría que de todo este capítulo ver y compartir solo un ejemplo de lo mucho que hay. En la lista de Hebreos encontramos a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rab la ramera, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y un sinfín de hombres y mujeres sin conocer sus nombres, pero que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay muchos ahí, en este capítulo. Yo me he decantado por la vida y la experiencia de Moisés, por uno solo. Hebreos 11:27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
al que no veía, al invisible. De ahí que es un desafío vivir por fe. Siempre lo ha sido en todos los tiempos, en todas las épocas. Y vivimos en tiempos donde todo se mide por lo que se ve. En nuestro tiempo, resultados, números, deseos de grandeza, seguridad económica, fuerza humana, poder bélico, lo estamos viendo. Se mide por eso. Sin embargo, la vida cristiana no se sostiene por lo visible, sino por la fe en el Dios invisible. Hebreos 11 nos recuerda que la fe no es un sentimiento, sino que es una convicción profunda que se traduce en obediencia al Señor. Hoy vamos a ver algo acerca de la vida de Moisés, un hombre que caminó contra toda lógica humana, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Mi esposa y yo solemos pasear por el puerto de Águilas. Caminamos. No vamos al gimnasio, pero caminamos todos los días. Y allí hay muchos barcos de pesca. Nos solemos sentar siempre en el mismo banquito del puerto. Y enfrente de nosotros hay un barquito que se llama el Melocotón. Bueno, pues, siempre está ahí. Nunca lo he visto moverse de ahí. Nunca lo hemos visto. Ni cuando ha hecho un tiempo así, ahí sigue. Pero ¿qué ocurre? Que el propósito para el cual se construyó ese barquito de pesca no era para que estuviese siempre anclado ahí en el puerto. Es cierto que allí está seguro. Ahí está protegido de las grandes olas. No hay peligro de que se hunda en el fondo del mar. Pero ese no es su cometido, estar siempre ahí anclado. Es cierto que ahí no le va a pasar nada. Pero haciendo un poco de analogía, en dos asuntos diferentes, pero semejantes en enseñanza, podemos afirmar que Egipto era el puerto de Moisés. Seguro, cómodo. Pero Dios no nos salvó de la muerte cuando aún era bebé para estar anclado allí. Dios tiene un propósito con Moisés. Tuvo que soltar amarras y salir a alta mar, con todos los riesgos y peligros que eso conlleva. Dios no nos llamó a quedarnos amarrados a la comodidad, sino a caminar en obediencia. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿qué amarras necesitas soltar en tu vida para seguir con el compromiso que tú has contraído con el Señor? No conmigo, con el Señor. Si tu compromiso es fidelidad, servicio y testimonio, ¿qué amarras te lo impiden? Dice el texto bíblico que por la fe dejó a Egipto. Seguramente no le resultó fácil tomar esa decisión, porque era una persona educada, con grandes privilegios, siendo el hijo de la hija de Faraón, un futuro asegurado, con autoridad para hacer cosas que a otros les gustaría hacer, pero que les resultarían imposibles. Era un hombre privilegiado, humanamente hablando. Sin embargo, cuando Dios llamó a Moisés, tuvo que tomar la decisión de permanecer en Egipto con esas comodidades temporales o salir al desierto siguiendo el plan de Dios. Seguro que para Moisés dejar Egipto no fue fácil, pero fue un acto de fe y de obediencia. Dios muchas veces nos llama a dejar cosas que son seguras o aparentemente que parecen seguras, como pueden ser hábitos que nos alejan de Él, actitudes que entristecen al Espíritu Santo, confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia. Vemos que Moisés, en los versículos 24 y 25, aquí de Hebreos 11, Moisés dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso es lo que decidió Moisés. Cada uno de vosotros, preguntaros hoy delante del Señor, ¿hay algo que Dios me está pidiendo dejar para poder avanzar en el propósito que Él tiene para mi vida como creyente? El Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Porque tú estarás conmigo. Porque Él estará contigo. Así es. Aunque todo lo veas oscuro a tu alrededor y no veas la luz al final del túnel, el Señor siempre estará contigo. Te cogerá de la mano o en brazos y te sentirás seguro o segura y no tendrás miedo porque sabrás que no estás solo ni estás sola. Así puede ocurrir con algunos de los que estáis aquí. Las amenazas de perder un trabajo, de si llegar al final del mes, los problemas familiares que no desaparecen, alguna enfermedad crónica. Pero debéis saber que cuando caminamos tomados de la mano de Dios, el miedo pierde su poder. Muchos creyentes no avanzan porque el miedo los paraliza. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a perder seguridad. Yo pregunto, ¿a quién estamos tomando de la mano? ¿Al miedo o a Dios? Una fe que vence el miedo. Dice, no temiendo la ira del rey. Nos dice Hebreos acerca de Moisés. El faraón no era solo un gobernante, era una figura de poder absoluto. Humanamente hablando, Moisés no temió, pero tenía razones para tener miedo. Amenazas, rechazo, pérdida absoluta de todo. Eso no significaba que Moisés no tuviera miedo, sino que no permitió que el miedo gobernara sus decisiones. Dice Proverbios 29-25. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Me llama la atención a mí este proverbio. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Repito la cita. Proverbios 29-25. El miedo nos hace callar cuando debemos hablar. Nos frena cuando Dios nos llama a avanzar y nos aparta de la obediencia. Pero cuando confiamos en Dios, recordamos que su autoridad es mayor que la de cualquier faraón de nuestro tiempo. Porque en nuestro tiempo hay personas de eminencia que quieren ser faraones. Y ahora pregunto a la Iglesia, ¿estamos obedeciendo a Dios aun cuando hay riesgos? ¿O estamos permitiendo que el miedo decida por nosotros? Preparando este mensaje en esta semana, mi hermano mayor se llama Rafael, mi padre se llamaba Rafael, mi hermano mayor se llama Rafael y mi sobrino se llama Rafael. Bueno, bien, pues mi sobrino Rafael, él vive en Játiva con toda mi familia, mis hermanos, y le llamé para preguntarle qué sensaciones y motivaciones tenía él cuando corría en un maratón. Porque él se apunta a todos los maratones. Mi sobrino. Él ha terminado de hacer uno de 40 kilómetros. Desde Elche, dando vueltas hasta Alicante, y me dijo que tardó 3 horas y 27 minutos. Bueno. Pero ya se ha apuntado a otro para diciembre en la ciudad de Valencia. Bien. Bueno, pues a mis preguntas, él me dijo, las anoté. Una, que él no solamente se concentra en la meta del principio de la carrera, sino antes que en el entrenamiento. O en el entrenamiento ya se está mentalizando para esa meta. Segundo, él debe tener claro, me decía que tenía claro, que quiere correr para alcanzar esa meta.
No quiere correr para que le digan que bien lo haces o porque le han dicho los familiares, los amigos, venga, corre. No, es algo suyo, de él. 3. Que la motivación sola no es suficiente. Porque cuando estás llegando es cuando empieza a dolerte todo el cuerpo. Tuvimos una buena conversación larga, pero yo resumí la conversación en estos puntos, ¿no? Y 4. punto. Si te obsesionas en los kilómetros que te faltan, te agotas mentalmente. 5. Y aunque no veamos la meta, sabemos dónde está. Porque 40 kilómetros, bueno, la verdad que no la veo hasta que esté llegando. Son kilómetros. Solo he pensado, ya me canso. Y 6. Esto me encantó lo último que me dijo. Ahora bien, lo importante para correr los maratones es un estilo de vida. Me llama la atención, porque él todos los días sale a correr, todos los días entrena, vamos que dice, si no hay un estilo de vida, no va a poder correr un maratón de estas características, ¿no? Y la verdad que, bueno, eso me llama mucho la atención. Así que, hermanos, hermanas, así la fe. Cuando fijamos nuestra meta, nuestra mirada a Dios, encontramos fuerza para continuar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Muchos son los que se rinden porque miran demasiado el problema y a sí mismos y poco a Dios. Por eso, ¿dónde está puesta tu mirada? Debe estar puesta en una fe que se sostiene mirando a Dios. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta frase es la clave de todo el versículo. Moisés perseveró porque su mirada no estaba puesta en el desierto, ni en el faraón, ni en las dificultades, ni en ahora qué será de mí. Su mirada estaba puesta en el Señor. Ver al invisible no es negar los problemas, es reconocer que Dios está presente, aun cuando no lo veamos con los ojos físicos. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Muchos son los que se rinden porque solo miran lo visible. Pero la fe nos sostiene cuando levantamos la vista al Señor. Y para ir concluyendo estas reflexiones y este mensaje, una fe que te sostiene hoy la encuentras en Jesús. Porque Hebreos 11:27 te enseña que la fe te llama a obedecer, te ayuda a vencer el miedo. Y la fe te sostiene en tu caminar diario. Porque el mismo Dios que sostuvo a Moisés es el Dios que también hoy te sostiene a ti, que está en nosotros. Por eso hoy el Señor te invita a dejar aquello que te impide avanzar, a confiar más en Él que en tus circunstancias y a caminar hacia adelante como viendo lo invisible, sin olvidar de poner los ojos en Jesús. Que así sea en tu vida y que Dios te bendiga.